Abrimos segunda hora de este Día de Reyes y vamos a recordar una de las entrevistas que más nos han impresionado y a la vez conmovido. ¿Se acordarán ustedes de la película Viven? Narraba el caso de aquel equipo de rugby que viajaba en un avión y se estrelló en los Andes. ¿Se acuerdan, verdad? Hubo 16 supervivientes. Pues bien, uno de ellos, Fernando Parrado, estuvo en la ventana reviviendo aquella tragedia que le marcó hace más de 30 años. Estaba conmigo en la entrevista Juan José Millás y su inmensa curiosidad. Fernando Parrado, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Un placer estar aquí contigo. Le invitaré a ponerse los auriculares y así puede saludar a mi amigo Juanjo Millás. ¿Qué tal, Juanjo? Hola, Fernando, estoy en Madrid. Un placer hablar contigo. Encantado. Es una historia, la de Fernando Parrado, que nuestros oyentes recordarán. Recuerdan el caso Viven. Se hizo el libro primero y después la película Viven, la tragedia de los Andes, del equipo de rugby que viajaba de Uruguay a Chile. Se estrellaron contra los Andes y estuvieron 72 días en la montaña. De esos sobrevivieron tan solo 16 y uno de ellos es Fernando. Bueno, más que uno de ellos es el auténtico superviviente, ¿no, Fernando? Porque usted fue el que tuvo energías, fuerza para tirar adelante con el grupo. Yo creo que la historia se hace con hechos y uno la ve después que pasan los meses y tal vez los años. Cuando uno está viviendo las situaciones límite, no sabe que está viviendo una historia que va a ser conocida. Sinceramente, hasta el momento en que fuimos rescatados, yo siempre pensé que íbamos a morir, o sea, que no había ninguna posibilidad. Si uno se da cuenta que estábamos a 4.500 metros de altura, con temperaturas de hasta menos 30 grados en ropa de verano, y que pasamos 2 meses y medio allí, después tapados por una avalancha, y que pudimos sobrevivir, es algo que aún a mí hoy me pellizco y me da idea y me da una satisfacción enorme saber que estoy vivo, pero en el momento que uno está viviendo esas cosas no se da cuenta. Es como si todo a partir de entonces hubiera sido un sueño, ¿no? Porque hay un momento en el libro, tengo que decirte, Fernando, que yo este libro lo leí en su momento y que me pareció un libro magistral y que llevo además recomendando en España desde entonces, porque mucha gente no me ha leído pensando que era un bestseller en el mal sentido de la palabra, y es una obra maestra. Está muy bien escrito y está muy bien contada toda la historia. Y recuerdo cuando Canessa y tú llegáis al valle, camináis y veis los primeros pedazos de hierba y de musgo y veis un río, y eso debía parecer un sueño después de estar 70 días viendo nieve y nieve y nieve, ¿no? Sí, es difícil ponerse en la mente de un condenado a muerte durante tanto tiempo, pero después de ver 2 meses y casi medio solamente blanco y negro de las piedras y el blanco del hielo y la nieve, y después de caminar casi 11 días y ver el primer color verde, nos dio un poco más de fuerza y de ánimo para seguir caminando y seguir atravesando los Andes. Pero ese color, solamente el color verde, es un color de esperanza, un color que nos daba esperanza de vida y nos dio mucha energía solamente ver un color, ¿no? Y además Claro. tú tenías, tú tenías una tragedia añadida porque tu hermana murió a los pocos días, ¿no? Sí, murió Susana. mi madre y mi hermana. Tu madre también, es verdad. Su madre murió en el acto, me parece, ¿no? Sí. En el accidente. En el impacto. Pero muchas veces lo he analizado y he pensado, y la mente está tan ocupada. Generalmente nosotros relacionamos los sentimientos y el sufrimiento a cómo una mente piensa en la sociedad o cuando no está presionada al máximo, y allí el instinto de supervivencia no daba lugar a los sentimientos de sufrimiento. O sea, yo me di cuenta, acepté que estaban muertas, y mis 5 mejores amigos también murieron allí en ese accidente, pero la mente cambia de frecuencia y se mete a trabajar en un instinto que no deja sufrir de esa manera, o sea, se borra instantáneamente, ¿no? De todos modos también me llamaba... Es increíble oír el testimonio, Fernando. Tú debes estar muy, muy acostumbrado, lo has relatado miles de veces, No, pero para quien lo yo oye creo- por primera vez, de verdad que impresiona. Es un tema que generalmente no es parte de mi vida. Muchas veces la gente me dice, ¿cómo sería tu vida si esto no hubiera pasado? Y yo digo, no sé cómo sería porque esta es mi vida. O sea, es parte de mí, como que tú sos escritor, tú sos periodista. O sea, ¿cómo sería tu vida si no fueras periodista? No sé, porque esta es mi vida. O sea, yo no puedo negar que me pasó, lo asumo y nunca miré hacia atrás, sino siempre hacia adelante. Trato de sacar lo mejor de allí y olvidarme de lo peor, ¿no?
Sí, te decía, Fernando, que a mí me llamaba mucho la atención cómo dentro de aquella situación límite conservabais pequeños ritos, por ejemplo, regalaros cosas el día del cumpleaños, ¿no? ¿Tú recuerdas que a ti te regalaron un puro habano el día de tu cumpleaños? Exacto, mucho de lo que teníamos era lo que no nos servía demasiado, pero por esas cosas del destino lo que teníamos eran cigarrillos y habanos, porque encontramos una valija, una maleta que estaba llena de cigarrillos, pues en aquella época en Chile había mucha escasez de productos y un amigo mío llevaba cigarrillos para allá. Como yo no fumaba, igual en mi cumpleaños, el 9 de diciembre, me regalaron un habano que yo lo usaba de calefacción, o sea, lo prendía y me tapaba la cabeza con algún trozo de tela que había por ahí y el humo me daba un poquito de calor, o sea que fue un buen regalo. ¿Era en tu cumpleaños? ¿Cuántos cumplías ese 9 de diciembre? Yo cumplía 20. 20 años. 20 años. Han pasado 30. Han pasado 30 y... Ya somos mayores. Ya somos mayores. Y generalmente la gente nos mira ahora y piensa que nosotros éramos como somos ahora. Pero Carlitos Páez, me acuerdo, era el más joven, tenía 17 años, muchos de 18, muchos de 19. O sea que pasar por una situación así cuando uno se siente inmortal, cuando tenés 17, 18, 19 años, nada puede pasar en tu vida. Sí, cuando tienes que hacer frente a situaciones, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó mucho también la atención cuando leí el libro era cómo el poder iba rotando en el grupo, porque estuvisteis que organizar, una mini sociedad se tuvo que organizar y tuvo que organizarse como un grupo, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo los que a veces parecían débiles en situaciones cuando la cosa se prolonga eran los fuertes, es decir, cómo el poder iba cambiando de manos. Esto es muy curioso, ¿no? ¿Recuerdas? Yo creo que la situación se iba dando, los líderes iban apareciendo por sus acciones. ¿Quién iba a querer ser el líder de un grupo de chicos condenados a muerte? Ninguno. Entonces, de acuerdo a las acciones, había 2 chicos que habían estudiado medicina, o sea, estaban en primer año de medicina, y ellos tomaron las decisiones difíciles con respecto a los heridos. Y como era lo más importante en ese momento, sobre todo al principio, nosotros los seguíamos en sus decisiones. Luego, ese liderazgo fue pasando de mano en mano hasta que, mirando hacia atrás, o sea, en ese momento uno no lo siente, ni lo percibe, ni lo sabe. Cayó en mí la responsabilidad de intentar salir de allí. ¿Por qué? Pero cayó en ti, ¿por qué? ¿Tú te ofreciste o te veían como el fuerte del grupo que debías ir montañas hacia allá a buscar la salida? No, esto fue todo un trabajo de equipo muy importante donde cada uno tuvo su importancia. Lo que yo percibía dentro de mí es que tenía una visión un poco más, a lo mejor más clara de la situación. Yo dije, estamos muertos, no hay opción, nadie nos va a venir a buscar, no va a venir una hada madrina, no va a venir Dios, no va a venir un ángel y sacarnos de aquí en un helicóptero celestial. Entonces yo me di cuenta desde el primer día, después de escuchar en una radio que no nos buscaban más, no teníamos comida, no teníamos agua, no teníamos ropa, nadie nos buscaba, no sabíamos dónde estábamos a 4.500 metros de altura con 30 grados bajo cero. Si tú sumas todas esas variables, el resultado es muerte inmediata. Entonces dije, yo voy a intentar lo que sea, pero no me voy a morir acá sentado. Oye, hay una cosa que me gustaría que intentaras revivir, porque a mí me impresiona mucho. Cuando conseguís tomar contacto con gente, Canessa y tú, ¿no? Y entonces llegan ya, en fin, contáis vuestra historia. Entonces llegan 3 helicópteros para ir a rescatar a los supervivientes. Y como hace muy mal tiempo y tal, tú te ofreces a ir en uno de los helicópteros para guiarnos, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué lucha interior hubo en ti? Porque claro, me imagino que lo que te apetecía es salir corriendo de allí, ¿no? Una lucha esa interior entre salir corriendo, que no podías haber hecho, y tomar esa decisión tan fuerte y tan valiente de subirte a un helicóptero y volver para ayudar a encontrar a tu equipo. Yo creo que para mí, personalmente, hay 2 momentos muy difíciles de decisión. Una después te lo voy a contar, y esa fue la segunda. Cuando llegan los helicópteros y despliegan los mapas y me piden que indique dónde están los demás para ir a buscarlos, yo indicaba una zona que ellos me decían, es imposible, eso está en Argentina. O sea, ustedes no pueden haber cruzado los Andes en blue jeans, sin zapatos y sin equipo. Y yo digo, ¿cómo sé entonces que están ahí? Y lo más probable es que no estén ahí y que tú no estés leyendo bien el mapa. Y me dicen, bueno, la única solución es que tú vengas en helicóptero con nosotros. Y
Yo recuerdo ese momento que yo me sentía agarrado ahí al césped, tenía médicos alrededor, y la decisión de subirme en el helicóptero de vuelta no fue fácil, yo tenía mucho miedo. O sea, por primera vez, después de tanto tiempo de estar condenado, me sentía a salvo, y subirme me costó el primer instante. Después, cuando uno ya está atado en el helicóptero y volando, uno se olvida. Esta fue la segunda decisión que tuvo que tomar. Ha dicho que hay una antes, la primera. La primera tal vez no es la que tú pienses, pero es porque todo el mundo piensa en algo cuando piensa en esta historia, pero... Sí, todo el mundo piensa en lo de tener que comer carne. Exacto. Carne humana, ¿no? Que es lo que más trascendió, fue el detalle más escabroso. Pero eso te voy a hablar ahora después de esta... Para mí fue la decisión más difícil. Cuando nosotros llegamos a 6.000 metros de altura con Blue Jeans y en esa escapada final, y vimos finalmente, después de hacer cumbre en esa montaña, que nosotros pensábamos ver los verdes valles de Chile muy cerca, y lo que vimos era que teníamos que atravesar todos los Andes, ahí nos dimos cuenta que estábamos muertos. O sea, es lo mismo que te tiran en el medio del océano Atlántico y te dicen sin salvavidas, sin nada, y nada para algún lado. Y allí tomé la decisión más difícil de mi vida en 30 segundos, que es cómo iba a morir. Porque generalmente nadie decide, a no ser que uno se suicide, cómo va a morir. Y yo dije, voy a morir atravesando estas montañas, así cuando esté tan cansado que no pueda ni pensar, me voy a pegar contra el hielo y voy a morir allí. Y fue en 30 segundos y comencé a atacar esas montañas, y bueno, esa decisión para mí, cualquier otra decisión en mi vida comparada con esa ha sido muy fácil. Todo esto está muy bien, porque hasta qué punto Gemma demuestra que somos seres culturizados, ¿no? De un lado, se suben a ese helicóptero por un impulso moral de solidaridad, pero luego cuando llegan a Chile les da vergüenza decir que han comido carne humana, ¿no? Y es uno de los momentos también más duros, cuando me parece que es en Mercurio de Chile que empieza a especular con la posibilidad, y entonces ya decidís, pero lo estáis ocultando durante un tiempo porque todavía no lo habéis aceptado, ¿no? O sea, el tema es mucho más simple de lo que parece. Nosotros lo aceptamos desde el primer instante, desde el primer momento. El tema es que decíamos, ¿cómo lo va a aceptar la gente? O sea, ¿cómo se lo decimos? Despacito, para que no tengan un shock muy fuerte. Y bueno, nos llevó 2 o 3 días ir preparando el ambiente hasta que creamos una conferencia de prensa en nuestro país y contamos cómo fue absolutamente todo. Pero lo más interesante, creo que puede interesar a la gente y sobre todo a los oyentes, es cómo y por qué lo hicimos. Y eso es muy difícil de comprender en la situación que estás tú, o están los oyentes, o están aquí en la radio, pues no tienen la información en su cerebro que nosotros tenemos en ese momento. Entonces la decisión no puede ser tomada sin tener todos los parámetros. Nosotros podríamos tener los mismos problemas de ética, de moral, de lo que cualquiera puede tener, pero además teníamos la información de que estábamos perdidos en un glaciar, éramos jóvenes, 4.500 metros de altura, hacía 11 días que no comíamos nada, no nos buscaban. Entonces todas esas cosas se van sumando y hay una sola opción: o lo haces o te morís. Cuando hay 2 opciones uno puede dudar. Cuando hay una, no hay duda ninguna. Pero eso, Fernando, se entiende muy bien leyendo un libro, ¿eh? Sí. Leyendo un libro no te queda ninguna duda. Además, es magistral. Los grupos estos que hacéis, que vosotros llamáis de concientización, creo, ¿no? De concienciación, para ir, en fin, preparando a la gente a que es una salida posible, y esta retórica que os montáis respecto a la comunión y todo esto, en el libro está muy bien explicado y sí se entiende, ¿eh? Yo creo que sí, y mismo dentro de los sobrevivientes o en ese instante, todas las personalidades son distintas, o sea, no todo el mundo puede aceptar una decisión de la misma manera. Para mí, tal vez por educación o por un poco estar genéticamente influenciado por mi padre. Mi padre es una persona muy práctica. Para él 1 más 1 es 2, no es 2 y medio. Para mí también 1 más 1 es 2. Digo, si yo no como me muero, punto. Otros lo compararon a la comunión, y si hay mujeres escuchando, por ejemplo, había una señora, una chica, tenía 34 años, se llamaba Liliana, y era la tía de mi mejor amigo Panchito, que también murió en el accidente. Yo había invitado a mi familia y ella invitó a sus tíos. Y al hacer la decisión de alimentarnos de esa manera, yo dije, bueno, o como o me muero. Y ella dijo, yo tengo 4 chicos que dejé en Montevideo,
que eran muy chicos, tenían 3, 5, 7 y 11 años. Y ella dijo, yo haré cualquier cosa que una mujer tenga la necesidad de hacer para ver a mis hijos. O sea que cada uno tenía su razón. ¿Y esta mujer sobrevivió? Ella, o sea, cualquier mujer podría haber sobrevivido. No es una cuestión de si un hombre es más fuerte que una mujer o no. Pero ella murió en la avalancha, en el alud. Sí. Ella murió allí. Pero yo estoy seguro que ella hubiera sobrevivido. Y es que qué cúmulo de desgracias, ¿eh? Porque tuvisteis una luz, una avalancha de nieve. por eso yo siempre digo, Lo cuando estabas pensás viviendo. que estás en lo peor de tu vida, ese es Llega solamente algo el peor. primer escalón, ¿no? Nosotros estuvimos 2 semanas y media allí perdidos y cuando no te busca nadie, estás muerto, no tenés ninguna solución, estás desesperado, encima te cae una avalancha y tapa de los 29 que estábamos vivos en ese momento, en tierra a 27. O sea que peor que eso no puede existir nada, me parece. Sí, lo difícil que era salir a través de la nieve, ¿no? Respirar a través de la nieve. Y recuerdo también como hay un momento en el que los dos médicos, no me acuerdo quiénes eran, Roberto y Gustavo. Roberto y Gustavo salen los dos en una de estas excursiones que ibais haciendo para ver si encontrabais algo, ¿no? Y entonces alguien de los que se quedan en el avión dice, preguntando respecto a los muertos, dice, ¿hay alguna parte del cuerpo que no se pueda comer? Y ellos responden, no hay nada que no se pueda comer. Sí, es cierto, no hay, o sea, son situaciones absolutamente anormales, absolutamente únicas, donde creo que se prueba hasta más allá del límite creíble o del límite que pueda resistir la mente de una persona y también el cuerpo, lo que un ser humano puede hacer. O sea, este es un... Oye, Fernando, pero vosotros en la mayoría erais un grupo de gente joven que procedíais de familias burguesas, no habíais tenido graves problemas seguramente en la vida, quizás seguramente erais un poco pijos por entendernos, ¿no? No entiendas como un insulto, pero sí que era gente que no se había enfrentado seguramente a graves problemas. De repente tuvisteis que salir muy cambiados de todo aquello, ¿no? Es una prueba realmente única, difícil, que ojalá yo daría 1000 vidas para que no hubiera sucedido. Yo creo que la base de que fue posible sobrevivir fue que éramos un grupo muy unido y que nos conocíamos hacía muchísimos años. O sea, fuimos al mismo colegio desde que teníamos 7, 8 años. O sea que nos conocíamos por lo menos 10, 12 años antes del accidente, jugamos al rugby juntos, estudiamos juntos. Y esto es fundamental para la supervivencia. Si hubiera sido un avión comercial, donde hay diferentes religiones, diferentes edades, diferentes backgrounds, diferentes educaciones, hubieran muerto en la primera noche. O sea, nosotros tuvimos que actuar como un equipo 10, 15 minutos después del accidente ya estaba el equipo conformado. Si no nos hubiéramos conocido, eso no hubiera sido posible. Fernando, ¿y a qué te dedicas ahora? 30 años después de este drama que nos estás relatando. 30 años después, siempre digo que estoy buscando algo que hacer, ¿no? Pero creo que mi vocación es la de buscar siempre. Soy empresario de televisión, tengo una empresa productora donde en este momento estamos produciendo 6 programas de televisión semanales de 1 hora. Tengo una agencia de publicidad, una estación de televisión por cable. Tengo un negocio familiar que son ferreterías industriales en Uruguay. Y también tengo inversiones inmobiliarias y una oficina en Dallas, en Texas, Bueno, en Estados Unidos. eres riquísimo, Fernando. No, trabajo mucho. Muy bien, pues lo tenemos que dejar ya, Juanjo. Intuyo Bueno, que pues tú y yo nos estaríamos horas hablando con Fernando, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Fernando Parrado, gracias de verdad por haber estado en la cadena SER. Gracias a ti. Un abrazo, Fernando. Y gracias, Juanjo, por acompañarnos hoy. Venga, suerte. Chao. Suerte, buenas tardes. La Ventana. Cadena SER. Con Gemma Niebla. Aulas online de español. Profesor Luis González. Apostando a la igualdad, marcamos la diferencia.